Sí, la autoridad ya lo tocamos la semana pasada, ¿no? ¿Lo tocamos o no tocamos? Tocamos el poder, la unción y la autoridad. La autoridad no. Bueno, vamos a... Vale, entonces vamos a hablar un poco sobre la autoridad. Autoridad. Creo que lo comenté un poco a menudo, porque estamos hablando sobre el ayuno con propósito. Ayunamos para buscar poder, dijimos que bíblicamente hablando no tiene base bíblica, no existe, porque el poder que es espiritual ya lo tenemos ya. Ayunamos para buscar unción, bíblicamente hablando no tiene base, por la unción que es Jesús ya está, Él mismo nos enseña. Pero sí que lo que sí que recalcamos es que uno puede buscar, ayunar, buscar, como si, fomentar la sensibilidad espiritual con el Señor, entrando en ese punto sobre el crecimiento personal de uno. Pero no es que tú te pongas a ayunar específicamente para buscar poder, eso no tiene sentido. Ni ayuno para buscar unción, no. Pero sí que ayuno para buscar limpieza, para buscar una mejor sensibilidad espiritual, para buscar una mejor, una mejor conexión con Dios, para escuchar, para buscar un punto que es la dirección. La dirección es importante, ese punto sí que es bíblico. Pero si pasamos al tema de la autoridad, tampoco es bíblico buscar autoridad ayunando. ¿Por qué? Primeramente vamos a definir qué es la autoridad. La autoridad no es poder. Poder es el deber, es la capacidad que uno tiene de poder hacer una cosa. Pero autoridad es una delegación, suena un poco tal. A ver, la autoridad uno lo tiene cuando una autoridad superior le delega, le da la autorización de poder ejecutar ciertas cosas. Ejemplo, Jesús dio la autoridad a los discípulos de echar fuera demonios. Esa es la autoridad. Es decir, yo tengo autoridad en el nombre de Jesús de echar fuera demonios. Jesús cuando les mandó les dio autoridad de echar fuera demonios. Es decir, la autoridad uno mismo no lo puede tener si no es dada por un ser superior. En cambio el poder, todo ya lo tenemos. El Espíritu Santo ya está, todo tenemos ese poder, lo tenemos. Y hablamos de poder en dos sentidos. Poder de la capacidad de poder hacer algo. Ejemplo, Él nos ha dado poder, espíritu de poder, dominio propio y todo eso. Eso es poder, pero hay otro ángulo de poder que es ya poder del Espíritu Santo. Eso es lo que sí que tenemos ahí, que no necesitamos estar ayunando pidiendo poder otra vez, porque ya está ahí. Ahora sí, lo que sí que podemos sí que ayunar, estar ayunando es pedir lo que decía antes, que Él nos encamine, nos ayude, nos dirige y Él nos haga ver cuál es su voluntad en ciertas cosas que necesitamos conocer. Pero no es pedirle poder porque ya lo tenemos. Ahora, la autoridad siempre viene, uno lo tiene cuando un ser superior te da permiso de poder ejecutar algo. Esa es la autoridad. En Romanos 13, 1 a 2, ¿qué dice ahí? Romanos 13, 1 a 2. ¿Lo tenemos muy rápido? Romanos 13, 1 a 2. Sometemos todas las personas a la autoridad 13, sí. superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Exactamente. Hasta el 3, ¿verdad? Hasta 2, sí. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, aunque aquí habla de la autoridad secular, porque habla de los jueces en ese capítulo. Entonces, Dios da la autoridad. Si en lo secular lo hacen, en lo espiritual más todavía. ¿Por qué? Porque el terreno espiritual es un terreno muy complejo y difícil de entender. No se puede meterse por así sin conocimiento previo o conocimiento suficiente para poder hacer ciertas recomendaciones o ciertas cosas espirituales que a menudo nosotros los cristianos abusamos.
Hemos de tener mucho cuidado con eso. En la autoridad, incluso si leemos ahí en Judas que tiene sobre todo un capítulo, ahí habla incluso no sé, de la lucha que hubo entre Moisés, entre el ángel, sí, Miguel y el propio diablo sobre el pueblo de Moisés. Dice la Biblia que ni siquiera el ángel profirió, no sé, insulto contra el diablo. Es decir, respeto porque no tiene esa autoridad él para poder minimizar al diablo. Aunque él sabe que el diablo es tanta, pero no tiene esa autoridad. Exacto, ese no es el que manda. Y creo que lo comentamos cuando hablamos sobre la profecía, hablamos el tema, no sé, de que nosotros podemos echar demonios. Podemos, no sé. Sí, pero al diablo no le podemos echar. Si no le reprende. Exactamente. Entonces, pero a los demonios Jesús dijo, nos da fuerza y autoridad para echar fuera demonios. Eso dice. Pero no dice, nos da fuerza para echar fuera al diablo. No. ¿Por qué? Porque él está en una esfera alta. Es cosa que solamente, bíblicamente hablando, solamente Dios puede. Y por eso dice en Apocalipsis que cuando llegue el momento, el propio Jesús va a dar el ángel y lo va a atar. Cuando llegue el momento. Ahora no lo podemos hacer porque el diablo, igual que está aquí hoy, puede estar mañana en otro sitio, no es omnipresente. Si tú estás aquí, él se encuentra allá en la India, no se entera que tú no estás acá. Y autoridad, Juan 19:11, ¿qué dice ahí? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, sino que fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Exactamente. Está hablando, creo que a Pilato, creo yo. A Pilato. Es decir, certifica a Jesús que la autoridad viene de él, viene de arriba. Hay más textos. Vamos en Hechos 20:32. 20:32. Y otro que puse, 1 de Pedro 1:13. Primero Hechos 20:32, ¿qué dice ahí? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Léelo otra vez, ¿no? Y ahora, hermanos, es que Hechos 20:32. ¿no? Hechos 20:32, sí. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. No, ese versículo va en el tema anterior. Pasamos a 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro 1:13. De Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sí, ese texto realmente va hasta el 21. Si leemos todo, vamos a ver lo que estamos hablando aquí sobre la autoridad. Sigue leyendo, hermana, hasta 21, 13 a 21. Sí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, sí, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creáis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Amén. Vamos en Juan 20:21. Juan 20:21.
Es lo que estamos comentando, este versículo solo. Dice así, ¿qué dice ahí? 20-21, sí. Juan. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Sí. Eso fue cuando Jesús ya resucitó después, comenzó a aparecerse a los discípulos. Comenzó Jesús como si a enviar, a encargarlos para que ellos vayan haciendo cosas. Y donde leemos ahí en el libro de Primera de Pedro, aquí vemos una cosa ahí que lo vamos a repetir. A ver, Primera de Pedro 1, de 13 hasta el final. Aunque aquí está hablando de llamamiento a la vida santa, es cierto. Entonces vemos ahí, el texto dice, desde 16, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, en cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de Cristo. Podemos pensar una cosa. Cuando dice Cristo en Juan, las obras que yo hago no las hago, no viene de mí, sino el que me envió es el que me da las obras que yo estoy haciendo. Eso dice Jesús en Juan. Entonces, cuando aquí estamos hablando de la obra de Cristo para nosotros, Cristo recibió la autoridad de parte del Padre para poder salvar, para poder, venir a hacer lo que hizo, la obra que hizo. Todo lo que hizo Cristo, en el libro de Juan dice que todo lo que yo hago, no lo hago por mí mismo, ni viene de mí. Ni siquiera las obras vienen de mí. Viene el que me mandó. Es decir, recibió la autoridad de parte del Padre de hacer todo lo que, incluso el propio hecho de derramar la sangre, fue permitido por el Padre. Por eso si vemos ahí en el jardín de Getsemaní, diciendo él que si fuese por mí, haga pasar esa copa, pero no es mi voluntad, sino la tuya. Tres cosas. Poder, unción, autoridad, ya la tenemos. Cristo ya nos lo dio. Eso lo tenemos ya. Y no es necesario hacer más sacrificios para eso, porque ya eso ya, una vez convertido, el Señor ya está ahí. Ahora bien, pasamos al tema de la dirección. Pero quiero recalcar una cosa aquí, hermano. Autoridad, antes de terminar, porque creo que ya lo enseñamos ya una vez ya. Aquí, si hablamos de autoridad, ¿qué significa? ¿Solamente la usamos para echar fuera demonios o para otra cosa más? Pastor, perdón, la autoridad entonces, ¿cómo la definimos? ¿Como un don o un privilegio? No. Privilegio más bien, no es un don. Privilegio sí que es un privilegio. Dice Lucas 19 en la versión de las Américas. Sí. Mira que os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, sobre todo poder del enemigo, dice. Sí. Y nada os hará daño. Exactamente. Es lo que dije yo. Tenemos autoridad para predicar la palabra. Autoridad tenemos para echar fuera demonios. Entonces, porque Él es un ser superior y nos da autoridad a nosotros que somos seres inferiores para poder echar demonios, porque demonios, si no fuese por Cristo, nosotros somos inferiores a ellos. Entonces, un ser superior nos da autoridad para poder echarlo fuera. Habla más, sí. Sí, con respecto a lo que estamos hablando de autoridad, ya cito el hermano un texto bíblico, también Jesús le dice que le da autoridad para expulsar demonios. Sí. Pero también el apóstol Pablo también hace referencia en alguna de sus cartas hablando acerca de la autoridad que le había sido dada por Dios para poder enseñar, Sí. para poder guiar a otros, para poder exhortar, sí, para poder corregir. Sí. Entonces, la autoridad no solamente es para la parte contra el enemigo, por decirlo así, sino la autoridad también dentro de la iglesia. Usted tiene autoridad porque usted es mi pastor, usted tiene autoridad sobre mí. Tiene que hacer. Porque se la dio Dios. Exactamente. Entonces, tanto poder como autoridad tiene como dos vertientes. Aquí, en el sentido ya, no sé, generalizada, todos tenemos poder, dominio propio, poder para poder hacer ciertas cosas. Luego ya poder ya, no sé, del Espíritu de Dios, poder espiritual, poder sobrenatural. Y en la autoridad también pasa lo mismo. Es decir, la autoridad de enseñar
la autoridad de guiar, la autoridad de controlar, eso está ahí. Pero luego hay autoridad espiritual. Es ahí donde realmente nosotros a veces nos equivocamos un poco. Ahí entran los demonios, sí, tenemos poder para echar fuera demonios, pero no de cualquier manera tampoco, como aquí comentamos. Es decir, nuestra autoridad espiritual tiene que ir en línea con los principios bíblicos. Tiene que ir en línea, si no nos sirve. Es decir, yo puedo abusar de mi autoridad espiritual, puedo abusar de ellos. Porque si yo lo entiendo mal, es que creo que ya lo hablamos ya. Es que no podemos, no sé, ejemplo, decir, mira, aquí en San José han venido mucha gente, pastores, evangelistas, de todo tipo, han atado los demonios con la autoridad por todos los sitios de Zaragoza. Pero la ciudad no ha cambiado, así que es prácticamente igual. Es que hemos paseado, no sé, con muchos hermanos, tú lo sabes, aquí han venido. Vamos a ir ahí, vamos a con la autoridad de Cristo, vamos a derribar eso. El templo sigue ahí. Muchas más cosas. Entonces hay que usarla, pero con sabiduría de Dios. Es decir, si Dios me da autoridad espiritual, mira, ese demonio, como leímos la semana pasada, salió con ayuno y oración y con ello la autoridad, entiendo eso y echo fuera el demonio. Pero no podemos seguir jugando con eso. Seguimos aprendiendo, digo, es que algunas cosas ahora veo que no tenían ni pie ni cabeza, entonces no voy a volver a hacerlo, porque es perder tiempo. Dirección, hermanos, eso sí que es bíblico. Pero antes de pasar a eso, les quiero preguntar, hermanos, si miramos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿dónde aparecen más registros sobre el ayuno? ¿Dónde aparece? Más registros que hablan más sobre el ayuno. Sobre el ayuno en el antiguo. El antiguo. ¿Por qué el antiguo? ¿Por qué el antiguo? En el nuevo apenas vemos ahí ejemplos. Sí, porque, por ejemplo, solo Moisés ayunó 80, 40 y 40. Solamente él. Solamente él. Sí. Pero Jesús dice que cuando si está el novio, si está él, no hay que ayunar. Y ya, ahora sí tenemos que ayunar nosotros porque él no está. Es lo que dijeron los fariseos, pero ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no ayunan? Dijo Jesús, mientras esté con ellos, el novio dijo, no, creo que el novio no. Mientras yo estoy aquí, ellos no tienen necesidad, porque Él es todo. Sí lo ejercían, porque incluso cuando ellos tenían mucho trabajo, decían, vamos a delegar diáconos, dice, para que se encarguen de las viudas y de los huérfanos, mientras nosotros oramos y ayunamos y buscamos a Dios. Pero eso es cuando ya Jesús ya se fue. Eso es lo que Jesús, cuando les decía quítalo, es decir, cuando yo ya no esté, entonces ayunarán. Entonces, lo que dice, entonces cuando Jesús ya no está, entonces ellos fueron obligados a hacerlo. Pero estando el propio rey que cubría todas las necesidades, no había necesidad. Sí. Pero vemos en el Antiguo Testamento hay cantidad de ejemplos de ayuno personales, colectivos, de mil motivos que más tarde vamos a estudiar con muchos más detalles. ¿Podemos ayunar para pedir dirección de Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿no? La dirección, Deuteronomio 33:3. A ver qué dice ahí. Deuteronomio 33:3. Deuteronomio 33:3. ¿Algo lo tiene, hermano? Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en sus pasos, recibiendo dirección de ti. Recibiendo dirección del Señor. Es decir, el tema de la dirección es importante. Vamos a 2 Crónicas 25:6. Otro que busque Proverbio 1:8. 2 de Crónicas 25:6. ¿Qué dice, hermanos? Hermanos, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Segunda de Crónicas es esa. Sí. Léelo otra vez. Igual seguir la primera. Léelo otra vez, hermano. Sí.
Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. Eso está mal. Sí. Vamos a Proverbio 1.8. Proverbio 1.8. Proverbio 1.8. Sí. Yo creo que la que quería ser la primera de Crónicas. Primera de Crónicas, ¿no? Creo, pues. Sí, yo creo que sí. Oye, Dios mío. Sí, pero vamos antes a Proverbio 1.8. Proverbio 1.8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. La dirección de tu madre. Y seguimos en Proverbio 11.14. Porque hay una cantidad de textos que habla de eso. Tú mira a ver Primera de Crónicas, a ver qué dice. Sí. Proverbio 11.14. Donde no hay dirección, ¿sí? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la humildad de consejos hay seguridad. En la abundancia de consejos hay de consejeros, ¿no? Sí, hay Vale. seguridad. En Primera Crónica dice, Sí. y todos estos estaban bajo dirección Exactamente. de Entonces, su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpa para el ministerio del templo de Dios. Dicen unos nombres. sí, no, eso yo no tiene. Pues dirección. Es decir, aquí también volvemos al mismo tema de aquí. Es decir, dirección en dobles sentidos. Dirección, el tema secular es como dirigir un coro, como aquí, como lo que ha leído la hermana Sara, dirigir un grupo de alabanza, dirección, dirigir, no sé, un grupo de diaconía, dirección, dirigir, no sé, un grupo de dirigentes, pero también hay dirección espiritual. Es decir, yo pido que el Señor nos haga ver hacia dónde vamos a ir, como leemos ahí en Deuteronomio. ¿Qué dirección tomar? ¿Qué decisión voy a tomar o vamos a tomar por lo que queremos hacer? La dirección. Eso sí que es bíblico, porque hemos leído que se puede buscar la dirección de Dios por medio de la oración y por medio del ayuno, aunque no lo diga explícitamente, pero hay muchos textos ahí que vemos que la gente buscaba la dirección de Dios. Incluso para las peleas que tenía Israel, más de una vez buscaban la dirección de Dios. Decía, Señor, ¿vamos a ir contra ellos o no vamos a ir contra ellos? Yo decía, ve contra ellos, yo os acompañaré. Vemos hay textos bíblicos en el libro de Reyes y también en los 2 libros de Samuel. Y entonces, ¿podemos ayunar para buscar la dirección de Dios? Sí. Si tú ves que estás perdido, que no sabes muy bien qué hacer, pídele al Señor que te dirija. Pero también una cosa es cierta. Donde leímos en Proverbios, dice ahí, donde hay multitud de consejeros, ahí hay dirección. Es decir, Dios te puede hablar también, tú pidiendo dirección por medio de otras personas, no tiene por qué ser una voz audible diciéndote, sí que hijo tiene que ir allí porque esa es mi voluntad. No, pero Dios te puede hablar por medio de otros hermanos sabios o no sabios, porque a veces la gente menos de que menos esperas te dice algo, pero este no ha sacado eso. No, Dios lo ha utilizado y lo ha sacado. Entonces siempre estar atento a lo que Dios te puede hablar por medio de otras personas. Dirección. Luego viene el tema de la liberación. Liberación también es bíblico. Podemos ayudar para buscar la liberación. Eso es bíblica. Y vemos ahí... hay otro tema ahí en medio, bendición, perdón. Me salta de bendición. Sí, bendición. Bendición. Antes de hacer bendición. ¿Podemos ayunar para buscar bendición? Normal, ¿sí o no, Pablo? No. ¿Por qué? Porque ya somos bendecidos. Dios nos dio la vida. Dice la Biblia en el salmista dijo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero claro, hay que estar donde está la bendición. Exactamente. Igual si es bendición, por ejemplo, económica, ya tenemos también la otra tita. Sí, no. Entonces ya tenemos otra. Salmo 145, 16. ¿Qué dice ahí? Salmo 145, 16. Abre tus manos.
y comas de bendición a todo ser viviente. Exactamente. Es decir, las bendiciones ya las tenemos. Aquí hemos de tener mucho cuidado. Sabemos que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. No podemos hacer un ayuno solo para pedir bendición. Hemos de tener presente que Dios ya nos ha bendecido en Cristo. Lo nuestro es obedecerle para que se haga realidad las bendiciones de Dios. Podemos ver que en su palabra están las promesas que abarcan todas las áreas de la vida, sin excepciones. Por ese motivo hemos de reclamar sus promesas y obedecer a su palabra. Vemos en la Biblia el caso de Jacob, quien luchó contra Dios para pedir bendición. También podemos orar para que nos bendiga, pero no ha de ser un motivo propio de ayuno, puesto que en la palabra de Dios no vemos ningún caso de eso. Es decir, ya estamos bendecidos en Cristo, primero punto. Segundo punto, nosotros, hermanos, lo que nos toca hacer realmente cuanto al tema de las bendiciones es reclamar las promesas, pero no pedir bendición. A ver, no sé si me entiendes. Una cosa es reclamar la promesa que Dios ya dijo, otra cosa es pedir las bendiciones a tu manera. Yo quiero que me des ese trabajo porque me gusta mucho, porque las condiciones son buenas. Quiero que sea una bendición para mí. Pero la promesa es, Señor, tú prometes en tu palabra que el que trabaja, es decir, el obrero es digno de su salario. Primeramente eso. El que no quiere trabajar, que no coma. Así que, Señor, yo necesito que esa palabra se cumpla en mí. Quiero tener un trabajo. Pero no especificar diciendo, yo quiero eso porque eso es para mí. Yo necesito, no. Sino, orar, aquí estamos llamados simplemente a reclamar las promesas que veamos que va dirigida a la necesidad nuestra. Lo que decía antes, hermanos, todas las áreas de la vida que tenemos hay promesas, sin excepciones. Sea de salud, sea, yo que sé, de familia, sea de los hijos, sea de trabajo. En todas las áreas de la vida hay promesas de Dios. Simplemente se trata de reclamar estas promesas, simplemente eso. Porque Dios, nosotros podemos recibir de Él simplemente recordándole lo que Él mismo ha dicho. No lo que nosotros queremos decirle que Él entienda que yo quiero eso. Sino lo que Él mismo ha dicho. Díselo, tú me dijiste que eso. Entonces yo quiero eso. Entonces, y vamos en Efesios 1:3. Efesios 1:3. Hebreos 12:17. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Hebreos 12:17, es lo que comentaba antes. Hebreos 12:17. Porque ya sabéis que aún después de que hambre le da la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Con lágrimas. Eso fue Esaú. Habla de Esaú. Y Ezequiel 34:26. Ezequiel 34:26. ¿Tenemos, hermanos? Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, y lluvias de bendición serán. Y Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Hermanos, el que bendice es Dios, es decir, el promotor, el que tiene que tomar la iniciativa de bendecirte es Dios, tú no. Por eso ahí vemos ahí Esaú lo procuró con lágrimas, pero no pudo porque ya lo que le tocaba ya su hermano se lo había llevado. Es decir, el que bendice es Dios, el que toma la iniciativa de decir, mira, yo voy a bendecir a Cristo, mi hijo lo voy a bendecir. No tú, no digo, no, yo quiero ahora bendecir. No, él dice, no, yo sí que ahora te voy a bendecir. Te lo voy a dar porque veo que te lo mereces. Aunque no mereces, te lo doy igual. Yo te bendigo. Es decir, el que toma la iniciativa de bendición es Dios.
Ahora, nosotros nos toca ser obedientes simplemente a la palabra, o ser obedientes a lo que Él nos manda hacer. Ya lo Él sabe cuándo nos va a dar X cosa que necesitamos o que estamos procurando, no sé, tener. Él sabe los momentos, el tiempo y las circunstancias. Entonces, el que bendice es Dios. El que toma la iniciativa de bendecirte es Dios. Tú lo puedes pedir, puede pasar como Esaú, no lo vas a recibir. Ahora, tenemos solo un caso, que es el caso de Jacob, que luchó contra Dios. Insistió, dijo, no, bendíceme, si no lo haces, yo no te voy a dejar. Es un caso muy excepcional, vemos ahí. Pero, ¿por qué pasó eso? Porque también había un propósito muy especial ahí, porque se ve que conocemos que Jacob fue elegido, incluso entre él y su hermano, bueno, pues Dios lo eligió a él. Por eso dice ahí, creo que lo dijo en comando: a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Eso lo dice Dios, pero ¿cómo pudo aborrecer a otro cuando realmente la bendición pertenecía a Esaú? Pero Dios hizo lo que hizo ahí. Hubo una trama ahí, no sabemos decir qué pasó ahí. La madre se colocó de parte de Jacob. Bueno, pues el padre medio ciego no podía ver. Puso la mano sobre el que realmente no le correspondía bendecir y lo bendijo, porque Dios estaba llevando todo eso él mismo. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, dice Dios: aborrecí a Esaú y a Jacob a mí. Es decir, Dios es el que bendice. Si vemos ahí, Isaac, su intención era, digo a su hijo Esaú: ve, guísame la carne que me gusta, que todos están bien, ve y yo te bendeciré. Es decir, el deseo del padre era bendecir a Esaú, pero la de Dios no era bendecir a Esaú, era bendecir a Jacob, y cambió todos los planes. Es decir, si Dios te quiere bendecir, es capaz de mover todas las piedras, las circunstancias, aunque sea absurda, hasta bendecirte. Pero ¿cómo se ha pisado a todo el mundo para bendecirme? Sí, lo ha hecho Dios, solamente Él. Él es su gracia. Podemos ayudar a pedir bendición. Yo, bíblicamente hablando, no, porque ya lo tenemos ya. Todas las promesas, dice en Corintios, ¿cómo es? Es sí en Dios. Todas las promesas de Dios. En Él, en el Señor. Liberación, pasamos, hermanos. Hay mucho texto. El Salmo quizás 115, 14 para el tema anterior, pero pasamos ahora en el tema de la liberación, que es el último punto. Podemos ayunar para pedir liberación, hablando de lo que dice la palabra de Dios. Sí, pero eso estamos hablando ya, no sé, sí, exacto. Hay géneros que no saben. Sí, hay géneros que salen en ayuno, otros géneros no. Pero lo que es cierto es que si vemos la palabra, la liberación, si vemos en el Antiguo Testamento, muchos casos de ayunos iba dirigida en ese punto. Isaías dice que si hacen el ayuno correcto para Dios, Él romperá los yugos, las cadenas. Exactamente, luego lo tocamos en gracias por adelantarme. Es cierto. La liberación es bíblica, hermano. Pedir a Dios: libérame. De hecho, en el Salmo hay un montón de salmos que hablan de eso: libérame de mis angustiadores, de mis enemigos, de los que me persiguen, libérame. Es decir, yo puedo ayunar. Vamos en Esther 4, 14 a 16. Esther 4, 14 a 16. Esther 4, 14, 16. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Así es, esa historia que la conocemos, ¿no? Que Esther mandó a ayunar a todo el pueblo para pedir liberación, porque había una orden que todos los judíos
tenía que ser como exterminado. Entonces el ayuno trajo la libertad al pueblo judío. Vamos al Salmos 35:13. ¿Qué dice ahí? 35:13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de silicio, afligí con ayuno en mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Ayunar, pedir que Dios libere. Vamos en Lucas 4, 18, 19. Ese es el versículo, el texto clave. Clave. Lucas 4, 18, 19. Ese es el versículo, versículos clave de ese punto, porque abarca prácticamente todo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Sí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Sí. a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Así es. Una libertad. A predicar el año agradable del Señor. Al año agradable del Señor. Así, aquí vemos el propio Jesús hablando, ¿no? Es decir, el mensaje de Jesús estaba basada realmente en la liberar al pueblo, liberarnos. Igual que hizo Moisés, de una forma secular, Jesús lo ha hecho de una forma espiritual. Liberarnos de la condenación eterna, de nuestros pecados, hacernos libres. Sí. El libro de Lucas 4, cuando dice Jesús que el Espíritu de Dios está sobre mí, está resumiendo la misión que Jesús tenía en el mundo. De hecho, Isaías dice prácticamente lo mismo. Es decir, viene a resumir el papel principal de Jesús, que es liberar al pueblo de las manos del enemigo, como hizo Moisés. De hecho, la Biblia habla claramente que compara a Moisés con Jesús, o Jesús con Moisés, por las obras. Es decir, Moisés liberó al pueblo según la ley, y Cristo vino a hacerlo según la gracia. Si leemos el libro de Romanos, ahí lo vemos. Génesis 45:7. Génesis 45:7, ¿qué dice? Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Sí. ¿Quién habla aquí? José está hablando a sus hermanos cuando hubo ese reencuentro con él. Entonces les digo realmente el plan que Dios tenía, que él había sido vendido allá porque Dios tenía plan de liberarlos de todo lo que estaba pasando ahí en la tierra donde ellos estaban, que era hambruna, pobreza y muchas más cosas. Entonces, pero si vemos también el libro de Éxodo hasta Número, vemos que el pueblo de Dios, como leemos la semana pasada, dijo Dios a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. Él dice: he escuchado el clamor, el llanto, el dolor. He visto todo lo que sus enemigos, el faraón, les hacía. He bajado para liberarlos. Es decir, eso, la liberación es bíblica. Si yo en un momento dado me siento que estoy realmente oprimido por el diablo, presionado por el enemigo, puedo ayunar. Señor, tengo una presión diabólica que necesito que me libere de eso. Sí, eso sí que es bíblico, podemos hacerlo. Pero también decíamos, igual que esos elementos, aquí también tiene dos variantes: la parte secular, en el caso de José, y la parte espiritual. Dios, libérame de mis cadenas, libérame de todo lo que yo voy trayendo desde tiempos atrás. Necesito ser libre. Parte espiritual. Parte secular, también vemos también que Dios nos puede liberar si pedimos: libérame de ese vecino que a veces hemos visto cosas así. Digo: mira, Señor, llévalo, sí, porque no puedo. Pues, al final la persona muere. Hemos visto esas cosas, ejemplo hay. ¿Por qué? Porque Dios a veces hace cosas cuando nosotros, como dice aquí en Éxodo, dijo Dios que he visto el dolor, he visto el sufrimiento, he visto cómo los maltratan, cómo los va maltratando Faraón una y otra vez. He bajado. Es decir,
Al momento dado, si hay una presión excesiva, porque el diablo siempre trabaja con gente, el diablo nunca trabaja solo, siempre tiene gente con quien él tiene que usar para poder hacer lo que él quiere. Al momento dado, Dios puede apartar a esa gente. Hemos visto eso. Tenemos un caso en nuestra iglesia. Había un hermano que era diácono. Ese hermano sufría muchísimo. Cada vez que iba a casa, la mujer le insultaba. La mujer casi no venía a la iglesia, entonces el hombre no podía hacer el ministerio como realmente, solamente se dedicaba a ayunar, orar, pedir liberación. Pedía tanto liberación, y el Señor, no puedo divorciarme, pero te pido que haga lo suyo. Yo no puedo seguir con eso. Al final la mujer murió y poco después él tuvo que casarse con un hermano de la iglesia. Y le dijo, mira, el Señor ha hecho justicia, según yo ha hecho justicia. Para él fue una liberación para él. Pero esos son casos puntuales. No lo hagas si no lo sientes, porque eso no es recomendable. Eso fue el caso especial para el hermano, porque el hermano estaba en angustia continua, ¿no? Y es cierto, en la iglesia vemos, hay hermanos y hermanas que pasan mal por sus parejas. ¿Por qué? Porque la cosa no funciona. Entonces, él lo está comiendo una y otra vez. Entonces, al final, o se separa o se rompe y tal. Pero en el caso del hermano, digo, no me voy a separar, no me voy a divorciar, el Señor tiene que hacer algo aquí. Y el Señor hizo lo que tenía que hacer. Ahora, hermano, pasamos, terminamos esos 6 puntos que tenemos, que son como puntos básicos, y cada punto tiene sus propios detalles, que nosotros a veces lo usamos a veces de una forma un poco anómala. Existen muchas doctrinas cuanto al tema del ayuno. Hay muchas. Cada iglesia tiene su forma de enseñar. Hay doctrinas varias sobre el ayuno. Y nosotros, cada uno cogió un poco de donde viene o lo que le enseñaron. Pero yo decía al principio, hemos de ser como los de Berea, hermanos, examinemos la palabra y mirar a ver lo que es y lo que no es. Para que no hagamos las cosas que no tengan frutos. Si yo les pregunto, ¿cuántas veces has ayunado? Después de decir amén, ha dicho sí, Dios me ha contestado a lo que yo le pedí. Haga balance. Y sabemos cuando entramos en ayuno, también cuando salimos, pero no sabemos la aportación que ha hecho el ayuno en eso. Más cuando se trata de pedir ciertas cosas, de buscar incluso la dirección misma. Ves que entras, sales, sigue confuso igual. O peor incluso. Entonces hemos de analizar por qué nuestros ayunos no son efectivos. El ayuno, porque si leemos en el Antiguo Testamento, en todos los casos los ayunos eran efectivos, hermanos. Si lo leemos, eran efectivos. Cuando Jonatán nos dijo, vamos a ayunar, cuando el rey de Nínive convocó el ayuno, eran efectivos. ¿Qué pasó ahí? Cuando digo, mira, aquí ni una cabra va a comer, todo el mundo a ayunar. Es decir, Dios escuchó y perdonó. La respuesta del ayuno era esa. Es decir, cuando el pueblo ayunaba, siempre las consecuencias de sus ayunos estaban visibles. Se veía que Dios había contestado de una forma u otra. Pero ahora ayunamos, digo, amén, no sé si ha pasado algo, no ha pasado nada, y sigo, he ayunado. Pero casi todo el tiempo. Hay que mirar, realmente, mi ayuno, por eso no hay que ayunar a la ligera. Hay que hacer la cosa como Dios nos manda a hacerla. Guiarlo por espíritu, sí. Pero ¿cuáles son las bases que tenemos para poder hacer un ayuno efectivo? Con un propósito. Es mejor cuando tú entres a ayuno 2 o 3 días, cuando salga, diga sí, lo que buscaba en el ayuno lo he conseguido. De una forma u otra, Dios me ha hablado, he visto, voy a hacer tal. Salgo con una respuesta de parte de Dios. Pues yo salgo igual o peor, vuelvo a ayunar otra vez. No tiene sentido, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, a mí al menos me enseñaron a media. Tengo que averiguar por la parte de Dios cómo debo yo ayunar para que mis ayunos no sean solamente pasar hambre, sino que sean efectivo, pero no así. ¿Qué dice algo, hermano? Dice Isaías 58:3. ¿Por qué dicen ayunamos y no oíste? No hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscaréis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. Está hablando de Isaías al pueblo. Sí. He aquí, dice, para que
contiendas y debatas, ayunáis para herir con puño únicamente, y no ayunéis como hoy, dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, aquí les está diciendo que ayunamos por las mismas cosas del mundo. Incluso dice el Señor que nuestros planes no son los de Él. Y a veces nosotros ayunamos por nuestros anselos, nuestras propias cosas. Y uno va aprendiendo en el camino así. Igual a mí me pasó ir aprendiendo en el camino así, que ayuné mucho tiempo por algo y nunca reí. Entonces, así lo fui aprendiendo. De ahí cuando fui viendo que cuando ayunaba por las almas, para que Dios las libere, para cuando tocaba hacer algún culto, en especial por liberación de las almas, ahí había fruto. Pero cuando ayunaba por algo que yo quería, pues me lo plan de Dios y no se daba. Así es. Ese es donde quiero llegar. Ese texto es lo que quería leer yo. Vamos a adelantar, hermanos. Bien. El texto de Isaías 58, si vemos ahí desde el verso 3, hermano, por favor, desde el verso 3 hasta 7. Pero vamos a Zacarías. Zacarías 7. Por favor, hermanos, controlar a los niños, por favor, hermanos, que necesitamos concentrarnos. Zacarías 7, 1 a 14. Leemos. Zacarías 7, 1 a 14. Ese libro de Zacarías, y saca hasta el final, es fácil de encontrar. Aconteció, del 1 al 14. Sí, léelo. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas, diciendo: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Sefela estaban también habitados?